Crónicas Virgas, la vida no tan vida de Rafa, el Virgo bonaerense. Él es Rafa, nacido en el barrio de La Matanza, hincha fanático de Banfield, 48 años de edad, recién liberado de una cárcel de plástico en la que estuvo encerrado durante más de 30 años, solo con su gato embalsamado y una cañita de pescar. Si te preguntás qué es como Magneto por lo de la cárcel de plástico, y sí, es medio Magneto porque atrae a virgos importantes. Bueno, seguimos. Lo de la cañita de pescar es porque cuando estaba pescando, acompañado de su gato Miami, a orillas del Río de la Plata, que es a donde a él le gustaba ir a pescar mojarritas todos los martes sobre las 7 de la tarde, es apresado por la policía por una virginidad que no cometió. ¿Y por qué lo culparon? Porque por los 90 la competencia virga estaba a la orden del día y como Rafa era un virgo hecho y más que derecho, que de hecho lo sigue siendo pero 30 años más viejo, lo manda al more otro competidor virgo de gran envergadura que dominaba todo el conurbano bonaerense. Su nombre, Juan Vergarabat. Y Calatesta eran grandes amigos virgo con Rafa, pero eso se terminó el día que decretaron la ley virga. ¿En qué consiste esta ley virga? Consiste en que todo aquel virgo tiene que esmerarse al máximo en ser más virgo de lo que ella es, y como Rafa cumplía la ley al pie de cañón, Juanito no podía soportar que lo hiciera tan extremadamente bien. Entonces la envidia virga lo superó y decidió echarle el muerto virgo a nuestro querido virgo Rafa. Recordemos que Juan dominaba todo el conurbano bonaerense y tenía mucha influencia virga, entonces es ahí en donde Rafa es rodeado por toda la policía y es encerrado por unos 30 años en una cárcel de plástico por una virginidad que no cometió. La culpabilidad fue no seguir la ley virga, cosa que sí hacía él a la perfección, pero él no podía hacer nada porque Vergarabat tenía el poder virgo conurbano bonaerense, y cuando tenés ese poder no podés hacer nada por más virgo que seas. 30 años después es liberado de esa cárcel por un cabrito que no soporta ver a virgos encerrados, y pagando una fianza de 15 euros, Rafa Ale retoma su vida virga al aire libre y tomando su solecica como el rey virgo manda. También se montó su canal de YouTube en el que nombró como Zona Virga y en la actualidad tiene más de 15.000 seguidores virgos y virgas. Eso sí que es una lección de vida virga, sí señor. Si acaso te preguntás si Rafa va a vengarse de Juan, pues te voy a decir que no, porque Vergarabat nos dejó en el año 2006 por un ataque virgo de otros virgos que eran amigos de Rafa. O sea, ya lo vengaron sus amigos hace 17 años atrás. Y con esto te digo, colorín virguireño, este cuento virgo ha virginizado. ¿Te gustó? ¿Te encantó esta historia virga? ¿Te sentiste un virgo virga más? Pues entonces no olvidéis de dejar vuestro like y de suscribiros si aún no lo estáis. ¡Chao!